Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy ha venido al podcast Óscar Gallego de Blind. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se pronuncia el proyecto? Blind, Blind, ¿Y qué tal, Josep? Buenas tardes, gracias por invitarme. Es Blamebox, en concreto Blame. Blind. Sí, sí, Vale, sí. vale, genial. Somos más internacionales. Vale, pues utilizar y hablaremos de la internacionalización. Entonces, un poco de contexto rápido del proyecto. Años del mismo, tu rol actualmente, la magnitud. Vale, Blame como tal, desde la fundación son 4 años, desde que el modelo tiene Product Market Fit. Estamos hablando de 3 años y medio aproximadamente. Mi rol, yo soy el CEO de Blame y yo estoy mucho más centrado en la parte de la estrategia de la compañía y la parte de nuevo proyecto, que es en este caso ahora la parte de Deco B2B personalizada, que luego entramos en contexto. Entonces, Blame a día de hoy lo que es la plataforma líder de depuración de vegetación artificial, ¿vale? Y nuestro foco es poder distribuir producto de calidad a un precio razonable en toda Europa, tanto a cliente final como a cliente B2B. Entonces, a nivel de proyecto, pues lo has dejado muy claro, ¿no? Al final es un proyecto donde vendéis todo lo que son a nivel de plantas, flores, otra tipología de familia artificial, siempre. Exacto, sí. O sea, nosotros nos enmarcamos dentro de todo el sector de decoración. El sector de decoración, como yo creo que has tenido varios invitados aquí que te han explicado súper bien, pero el sector de decoración es una categoría compleja por varias variables, ¿no? En nuestro caso lo que hicimos es, dentro del sector de decoración había un nicho que estaba creciendo muchísimo y que entendíamos que iba a haber un cambio de consumo exponencial en los próximos años futuros. En concreto, es todo decoración de flor planta, siempre artificial. No nos queremos salir de nuestro playbook y queremos ser category killer de esto en este mercado. Genial. Claro, entonces, actualmente, facturación del proyecto este último año, equipo, años del proyecto. Vale, nosotros hemos hecho este último año 2,4 millones aproximadamente. Crecemos del orden, bueno, hicimos primer año 100.000, ciento y poco mil, segundo año 1 punto algo, 5, 1,4, algo así, y este año hemos cerrado 2,4. Equipo somos unas 22 personas a día de hoy y estamos distribuidos tanto en la parte de fabricación, porque somos fabricantes, en la parte de oficina y luego en la parte de logística. ¿Cuántos años tiene el proyecto? Como te decía al inicio, 4 años desde la fundación, desde que el proyecto arranca como Product Market Fit, unos 3 años y medio aproximadamente. Iremos año a año la evolución, pero ya has dado algunos puntos clave del primero al segundo año, que ahí hay un salto. Entonces, profundizaremos en esto. Entonces, antes de entrar más en profundidad en el proyecto, hablemos un poco de ti, ¿no? Es decir, tu contexto. He abierto aquí, como siempre, los LinkedIns y cuéntanos un poco, es decir, cómo empieza tu carrera profesional relacionada también con este segmento y cómo vas evolucionando, ¿no? Bueno, al final yo siempre me gustaba la banca, siempre me gustaba, tenía muy claro que quería estudiar economía, algo relacionado con el mundo de la empresa, entender los números y demás. Empiezo mi carrera de economía. En paralelo a ello, y mientras estaba en el colegio, tengo la oportunidad de empezar un negocio de rosas de Sant Jordi, que en Cataluña es como una locura el día de Sant Jordi. Todo el mundo quiere poner una parada de rosas en la calle y vender a cliente final pues la típica rosa, ¿no? Para que regale a su pareja o a quien quiera. Entonces, al final ahí tuve la oportunidad que me llegó podríamos decir, de casualidad, para poder ponerme una parada. Vi que me puse un año con el objetivo de ganar unos 300, 400 euros, pero era más un tema de, oye, quería sacarme algo de dinero y vi que había un mercado brutal, ¿no? Ese día había una concentración de demanda brutal y una capacidad de oferta que era súper limitada a un producto y eso era como muy hot en ese mercado, ¿no? Al año siguiente yo estaba trabajando en un gran corporate que es H&M, la marca de ropa, en paralelo mientras estudiaba. Eso me permitía pagar mis estudios, ¿no? Y en paralelo, siempre al final es como que me ha apetecido emprender, entender un poco más en publicidad, muchas más cosas, y me aventuré al año siguiente a montar, bueno, pues ser mayorista de flores de Sant Jordi, porque digo flores de Sant Jordi porque rosas exclusivamente, y montar un modelo desde mi experiencia de, oye, me fue muy bien el año anterior, pues quiero escalar esto. Entonces, sin tener ni idea de nada, más que de la teoría y de trabajar en empresa, fui a buscar proveedores, algunos no me creyeron, otros sí, empezamos ahí, empezamos a estructurar una parte comercial y desarrollé este negocio de 3 años hasta el último año que hicimos unas 240 y pico mil rosas vendidas. Ese año, o sea, fuimos el mayorista de rosas Sant Jordi en Cataluña, ¿no? Esto me dio acceso a los proveedores del sector que no solo trabajaban con flor natural, sino que también trabajaban con derivados que pueden ser flor artificial, planta artificial, productos complementarios para esos productos. Entonces entendí que había unas categorías que estaban creciendo muchísimo. Con el paso del tiempo me quedé con la información y a partir de ahí acabo esos negocios y me voy a
a banca, trabajo en Zurich y Banco Sabadell en el joint venture y veo claro que me aburre. La experiencia de Rosas de Sant Jordi me había encantado y es donde realmente había disfrutado más y decido volver a retomar esa información que tuve de que habían sectores que estaban creciendo mucho, como te decía, ¿no? De la parte artificial en los mismos proveedores y estructurar un negocio. Entonces, a partir de ahí, pues primero busco el equipo fundador y a partir de ahí desarrollamos un modelo que tenía sentido. Luego te explico el tenía porque como ha ido evolucionando desde la idea inicial hasta el final, ha cambiado muchísimo. Pero mi aproximación con el negocio que tenemos per se a día de hoy viene y se retoma al inicio del día de Sant Jordi. Wow. Entonces, durante tu etapa, ¿no? Como en la universidad, ¿no? Vas combinando con la venta de ramos de rosas, principalmente en Sant Jordi. Ahí aprendes, ¿no? Tocas dinero, a vender rosas, tal, lo que todos hemos hecho también aquí, lo tenemos salidas de la uni o de la escuela para vender rosas. ¿Escalas esto por inquietud? Fue evolutivo, fue evolutivo y insisto, no tenía ni idea, iba aprendiendo a medida que hacía, era como de repente encontré product market fit en algo que no sabía ni el nombre antes y coño, vendía, tocaba dinero, hacía relaciones. Vale, entonces esto también lo combinas con un trabajo en H&M, que este trabajo en H&M exactamente, ¿qué era exactamente? Advisor. Era el trabajo típico de verano, a partir de ahí evoluciono y llevo una parte más importante de las tiendas y dentro de la compañía, pero era un trabajo que me permitía dar una estabilidad económica pues para pagar mis gastos, mi carrera y demás, pero insisto, era un trabajo que al final dices, soy un número más. Vale. Y aprendí mucho porque me educaron mucho desde un punto de vista de una compañía grande y cómo está organizada y la importancia de los procesos. Vale. Y después sales totalmente a otro sector, ¿no? A Zurich, en el segmento de banca. Y aquí también, exactamente, ¿qué hacías? Bueno, esa es la parte que me gustaba, ¿no? Desde bien pequeño me gusta tener el deseo de trabajar en banca, ¿no? El concepto de poder entender cómo funciona el dinero. Y ahí lo que hacía es también el equipo de riesgos de inversión y apoyaba a un equipo dentro de la compañía que se veía la viabilidad de toda la compañía desde un punto de vista de riesgos de inversión en todas las disciplinas diferentes, ¿no? Pues real estate, inversiones de bolsa, diferentes activos en los que invertía la gran compañía y a partir de ahí, pues el trabajo en el que requería mucho trámite burocrático, procedimental, que eso era la parte que a mí me aburría pues, como más, ¿no? Pero sí que es cierto que el trabajar en otra gran empresa, ya con más edad, lo que me permitió era volver a entender cómo se estructuraba una gran compañía. Genial. Entonces, después de esta experiencia, ¿no? Y a nivel de operativa, de estar en organigramas, empiezas e inicias el proyecto y has hablado de cofundadores. Es decir, ¿cómo está compuesta actualmente a nivel de la empresa? Sí, yo creo que algo que en su día hicimos muy bien dentro de todos los errores fue entender muy bien en qué somos buenos y en qué somos muy malos, ¿no? Y en lo que somos muy malos, no intentar ser buenos. Entonces, yo lo que sabía muy claro era que yo entendía un poco el sector, sabía cómo generar valor en ese sector y lo que busqué fue un perfil técnico porque no tenía ni idea de tech y al final había estudiado durante mi colegio, pues conocía varios perfiles que luego totalmente no teníamos una conexión y al cabo de los años me di cuenta de que, oye, pues había a Carlas, pues que era un crack en toda la parte tecnológica, ¿no? Entonces decidí hablar con él, enfocarle el proyecto, le pareció guay, se sumó y luego nos hacía falta una persona de operaciones, ¿no? Al final son como las tres patas que nosotros al inicio vimos que eran importantísimos. Entonces no encontramos operaciones y finalmente encontramos a Carol, que Carol es mi madre, para la sorpresa de muchos, en el que ella tenía muchísima experiencia de haber emprendido ya muchos negocios desde el punto de vista siempre de la parte operativa y eso nos validaba, pues, poder siempre tener claridad de que estábamos en un proyecto de gran escalabilidad y que necesitábamos perfiles técnicos y especialistas en esas áreas, ¿no? Entonces yo creo que este fue el equipo fundador que conformamos, como te digo, con un gran acierto, porque a día de hoy seguimos siendo el mismo equipo fundador y muy felices. A nivel, no dirás lo contrario, ¿no? Ese otro tema ya se abriría otro cajón. Pero haciendo un poco ahora con el proyecto actual, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Un perfil técnico, en este caso Carlos, un perfil de operaciones que sería Carol. Y en tu caso, ¿quién encajaría toda la parte de go-to-market? Y también... O sea, toda la estrategia de go-to-market, cómo enfocar la compañía, luego desde un punto de vista de levantar capital, una parte más de gestión con inversores y al final es necesidades de capital y cómo gastar ese capital. Esa es un poco la estrategia que yo lideraba desde el inicio. Vale, porque este proyecto cuando arranca, esos 100.000 euros de facturación, ¿arrancáis con una inversión inicial? ¿Ponéis vosotros? ¿Cómo se los inicia?
Sí, los inicios de todo, al final empezamos con una muy baja inversión inicial por parte nuestra. Yo creo que en torno, no tengo el recuerdo, pero si 10.000 o 15.000 euros entre los tres. Y el enfoque era que al final el proyecto de per se las flores naturales y las plantas naturales viven muy poco tiempo, ¿vale? En concreto nos empezamos a centrar en las partes de flores y vimos que el sector B2B, desde el punto de vista de decoración de ramos de flores, no estaba bien cubierto o había una necesidad, ¿no? Que era que muchos B2Bs pensaban que el producto natural era muy caro y era solo para espacios de lujo, ¿no? Que se pueden permitir pues cambiar un ramo de 50 euros cada semana porque al final tiene una durabilidad de 7 días. Nosotros lo que planteamos ahí era, vamos a replicar el ramo natural, pero siendo artificial, con un modelo de suscripción en el que por una cuota de 25, 35, 55 euros al mes, el cliente final, que siempre ha enfocado a B2B, pueda tener su decoración perfecta e intercambiarla cada mes. Esa era nuestra idea inicial. Ahí hacíamos de todo, pues Carol empezó a diseñar, Carlas más tecnológica y yo me iba a repartir y empezaba a captar clientes. Hablemos, ya empezamos con la historia, a los inicios, ¿no? 2019, tú con tu contexto, os sumáis estos tres perfiles. Aquí, esta primera fase o la hipótesis es, a nivel de operaciones, producir vosotros el producto o compráis a terceros el producto medio hecho. O sea, a nivel no, había un gap ahí, había un gap de producto que era que el producto era muy malo. ¿Vale? Al final, la réplica de un ramo natural en el mercado que había era producto muy mal hecho. Entonces, de hecho, es común que este sector, los ramos que hay, es como para el Día de los Difuntos. Entonces, el concepto del ramo está muy poco trabajado. Entonces, era nuestra hipótesis, ¿no? Es decir, oye, si sabemos replicar el ramo natural y para ello no éramos especialistas, pero sí que claro, tenía una capacidad de diseño importante porque ha sido creativa toda la vida. Entonces dijo, oye, yo me animo a diseñar y empezar a ver si puedo replicar esto, ¿no? Desde un punto de vista literalmente de usuario. Entonces intentábamos replicar el ramo natural, ¿vale? Nosotros en casa prácticamente como el que dice, y a partir de ahí lo llevamos a diferentes negocios de amigos nuestros, les dijimos, quédatelo, vamos a ver el feedback que tienes del cliente, ¿cuánto vale? Pues no sé, será un no sé, ya veremos. Y cuando pase la semana, me das feedback y vemos qué precio puedes pagar si te interesa. Eso fue un poco cómo iniciamos. ¿Cómo hacéis este primer ramo? Como te decía, pues cogíamos webs de internet que vendían ramos naturales, íbamos a buscar a proveedores producto artificial y empezábamos a entender que los ramos naturales que estaban diseñados tenían un porqué de ser así. Entonces, en vez de cuestionar, queríamos imitar. Nuestro objetivo era imitar el ramo, siempre con el concepto de que ya hay otro que ha pensado, entonces nos apoyamos en ese pensamiento de otro y lo intentamos mejorar. Entonces, damos el producto acabado, ¿no? Ramo con jarrón, en el que el usuario también podía poner agua incluso para hacer ese símil de que el ramo era 100% natural. Si no lo tocabas, no te das cuenta. Ese era nuestro objetivo. Entonces, en esa primera fase de go-to-market, de ramos de flores para empresas, el producto es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? A la hora de ir a buscar al cliente, como tú dices, ¿no? Amigos que tenían locales, lo que fuese, pues introducís el producto. Pero ya la siguiente fase, de ese primer año, ¿cómo empezáis a vender? Nosotros lo dividimos en 3 fases. La primera fase fue, oye, aquí esta hipótesis es real, o sea, se puede cubrir esta hipótesis, hay un modelo aquí predecible. Entonces, validamos que había producto que la gente se creía. 2, había producto que la gente quería pagar por él. Y 3, estructuramos un modelo que era eficiente, ¿no? ¿Y cuál era el modelo eficiente? Que nosotros producíamos un ramo y nos duraba 4 años en perfecto estado. El ramo no lo vendíamos a la empresa, como te decía, era un alquiler mensual de ese ramo. La idea residía en que cada mes ese cliente iba a intercambiar o tener un ramo diferente que él había previamente escogido. Entonces, nuestro negocio era generar X ramos al mercado y tener un software mediante el cual el cliente final seleccionara qué ramos va a querer cada mes y nosotros íbamos intercambiando los ramos entre los negocios. Entonces, esto nos permitía no generar nuevos ramos cada vez y rentabilizar los ramos a unos volúmenes muy bestias porque al final me pagaban por el mismo ramo X personas porque querían el servicio más que el ramo. ¿Me explico? Entonces, fase 1 es esa, ver que todo eso cuadra, precio, mercado, hipótesis y modelo. Y fase 2, vamos a escalar. Al final, cuando tenemos claro que hay X 40, 50 personas que quieren el producto y que esto está funcionando, vemos 2 retos que es cómo captamos más negocios, 2, cómo hacemos la operación rentable, ¿no? Porque al final repartíamos nosotros prácticamente con el coche y esto no es tan trivial, ¿no? Cuando tienes que mover 200 ramos en 2-3 días porque tienes que intercambiar uno por otro, pues la operación se complica. Y entonces, bueno, hacíamos Facebook Ads por la parte de captación, empezamos con una web sencilla, Facebook Ads, decoración en la que te permite reducir tu coste en un 75%, replicando la flor natural.
mucha gente quería el servicio y lo que vimos la manera de escalar este modelo era free trial de 7 días porque había una fricción, una barra de entrada brutal que era yo no me quedo las plantas artificiales o los ramos, en este caso ramos artificiales. Como no quiero perder tiempo en la llamada de venta ni quiero que te genere dudas, prueba los 7 días gratis, si no te gusta me devuelves y si te gusta te lo quedas. Y así es como empezamos a escalar muy rápido. La parte operacional la cubrimos con una empresa que lo que hacíamos era cerrar un servicio de recogida y entrega en el mismo día. Entonces, solo te repartía el nuevo ramo si tú le entregabas el anterior ramo. Si no, no había el canje de producto. Entonces, bueno, fuimos cubriendo toda esta necesidad y fuimos escalando, la verdad que muy bien. Y nos pasó de todo, ¿eh? Pero ese fue el modelo de escalabilidad. Vale, entonces, cuando arrancáis, en mayo más o menos, la primera hipótesis y planteamiento del proyecto es lo que tú dices, ¿no? Hay un problema que los locales quieren tener plantas, las plantas artificiales no están todo bien ejecutadas, ¿no? El diseño, lo que sea. Creáis estos primeros, digamos, productos o gama de productos de ramo artificial chulo, lo validáis, el modelo, como tú dices, ¿no? Al final es una suscripción de todos estos locales, que también la propuesta de valor es que cada mes o cada X le vais cambiando el ramo a nivel de diseño. Y esto, con este modelo, ¿hasta cuándo estáis? ¿A cómo evoluciona? Esto evoluciona, pues, de exacto, no me acuerdo, pero en torno a entre 250.000 o 500.000 de euros, ¿vale? Vamos evolucionando. Pero esto 2019 no, de 2019 a 2020. No, pues entre 2019 y 2020 vamos escalando y es ahí donde saltamos y nos damos cuenta de que nuestros propios clientes B2B, que ya teníamos pues desde clínicas, restaurantes, hospitales, yo te diría que a lo mejor unos 300 sectores diferentes, o sea, era para cualquier tipo de cliente, ¿no? Y nada, ahorrábamos un importante precio y aportábamos decoración con una funcionalidad que te tienes que preocupar cero. De repente nos llega mucho input de queremos algo más, ¿no? O sea, no nos estaban viendo como una empresa de ramos, sino como una empresa de decoración, que nosotros no pensábamos que éramos, ni nuestro foco era empresa de decoración, entonces nos dimos cuenta que nos estaban pidiendo mucho más decoración de la que podíamos realmente ofrecer, que solo eran ramos. Entonces es ahí cuando nosotros articulamos una propuesta interna en la compañía de el mercado es mucho más grande, la oportunidad es mucho más grande en la que nosotros nos pensábamos. Entonces ampliamos nuestro approach de mercado y no vamos a hacer solo ramos, sino también vamos a hacer plantas. Vamos a ir con toda la cadena de valor completa. Esto lo hacéis en 2020 ya. Esto lo hacemos, sí, finales 2020. Vale. Dentro del mismo cliente, que es un B2B, ampliáis catálogo de producto mediante plantas. Exacto, o sea, al final no mediante plantas, sino de una hipótesis de quieren más decoración. El modelo no estaba claro. Querían más decoración de plantas, de decoración de jardines verticales, etcétera. O sea, quiero más cosas y tú no me las estás ofreciendo. Entonces, estoy buscando en otros proveedores, pero tengo una experiencia contigo de cada mes, que estoy muy contento y muy feliz de cómo funcionáis. Quiero crecer más con vosotros y eso nos hace evolucionar, ¿no? Entonces, para entenderlo, porque creo que lo está entendiendo, pero sobre todo ejemplificarlo, ¿no? Entendemos que puede ser, por ejemplo, una dentista que tiene su clínica y, por lo que sea, ve un anuncio de Facebook que era como eso es. que dice el go to market, os contacta con la prueba de 7 días, un repartidor de la flor en cuestión, la ve, le gusta tal, y al cabo de X se la cambia. Y a partir de aquí empieza a pagar a través de una plataforma que esta plataforma era con código propio, era un CMS. Sí, exacto. Desarrollamos una plataforma interna porque la distribución de esto es lo que te digo, ¿no? La operación era aquí Carlas tenía el curro, vale. Aquí cuando Carlas tenía que ponerse a pensar y decir, oye, ¿cómo hago esto para que fulanito me pague y me seleccione el siguiente ramo? Porque, insisto, todo el mundo se cambiaba o sea, el ramo tenía que tener una rotación bestial. ¿Dónde llegaba el segundo punto de la ecuación? Que la optimización del transporte era muy importante, porque si yo cambiaba un ramo de Sevilla a Galicia, hay muchos metros de recorrido y eso tiene un coste. Entonces, buscábamos también un rango de cambios eficiente, también buscando la eficiencia desde el punto de vista de que el cliente le gustara ese ramo que había seleccionado antes. Entonces, aquí la ecuación no solo era el método de pago, sino la elección y el transporte de ello. Entonces, esa herramienta que es software interno, lo que nos decía era recomendaciones para la decisión del cliente. Entonces, nosotros le enseñábamos en la plataforma los 10 primeros ramos que tenía que escoger, que para nosotros eran los que queríamos que escogiera. Vale, es que no es tan obvio porque cuando, claro, yo conocí el proyecto como e-commerce, ¿no? Un B2C, y ahora estaba indagando y digo, ¿dónde está esta parte de B2B? Ahora he encontrado el subdominio Pro, que es
toda esta primera, cómo nació el proyecto como tal, ¿no? Esto es como nació. Ahora, de cómo estamos ahora hay una evolución bestial que no la comentaremos, pero esto es como nació. Vale, que yo ya decía, hostia, esto no lo sabía. Entonces, vale, por ejemplo, pues lo que vemos, ¿no? Turísticas, oficinas, tiendas, hostelería, terrazas, vale. Ok. Y esto es más, esta parte de... Vale, genial. Lo entiendo, ahora sí que lo estoy entendiendo. Entonces... Pero ahora te das mejor, o sea, hay una segunda fase, ¿vale? Vale. Que es cuando empieza realmente a construirse lo que es Blaine hoy, ¿no? Como te decía, mercado mucho más grande de lo que era, de lo que no lo que era, sino lo que nosotros teníamos pensado, y a partir de ahí estructuramos una propuesta de valor muchísimo más completa. Decidimos lanzar un e-commerce para testar qué plantas, ¿vale? Primero solo con plantas, porque de ¿Cuándo lo COVID, lanzáis? año 20, finales del 20... Vale, o sea, principio 21. durante la pandemia, o sea, a nivel también de contexto, si arrancáis en 2019, vuestros clientes eran B2B que tenían locales, oficinas, tal, o sea, arrancasteis, pero el timing era jodidísimo. Porque además nuestro negocio era el ramo. Entonces nos dimos cuenta que teníamos 800 ramos metidos en casa de cliente porque era nuestro stock, para que me entiendas, que no podíamos mover porque no te lo puedo recoger porque estoy cerrado y no voy a sé cuándo voy a abrir. Entonces ahí hubo un show brutal de cómo poder monetizar ese servicio. Vale, no, que ahora estamos hablando de como todo el producto, todo el contexto. He querido profundizar porque es que no lo conocía, hacía vuestra parte de e-commerce, pero no conocía estos inicios. Entonces, como decías, en 2021, también a nivel la pandemia, la gente empieza a salir a la calle y tal. También es verdad que durante la pandemia toda la parte de B2C, de decoración, pegó un boom importante. Entonces, en 2021, ¿abrís el e-commerce Shopify de primeras o...? Sí, abrimos el e-commerce, 0 ramos, ¿vale? Manteníamos el negocio de B2B de arreglos florales por una parte, y luego nuestro objetivo principal era vamos a estructurar una compañía que aporte todo el valor que nos está requiriendo el mercado, ¿no? Entonces, la planificación número 1 era vamos a entender muy rápidamente con un e-commerce si hay un market fit en todo el tema de decoración con planta artificial. Estructuramos un catálogo, no me acuerdo, pero unas 100 plantas y sin mucha idea, y a partir de ahí empezamos a vender. Se empieza a vender muy rápido, ¿vale? Producto. Nosotros al final en ese momento lo que hacíamos era comprar a proveedores, producto, plantas que ya tenían y hacer la operación eficiente. ¿Sí? A partir de ahí nos damos cuenta de que ya aprendimos cuáles eran las plantas que más gustaban, ¿vale? O lo que no teníamos que tener en el catálogo, mejor dicho, y empezamos a estructurar en paralelo, mientras que el e-commerce lo vamos formalizando, que luego te explico, si quieres, luego entramos en la parte de línea de negocio B2C, entre que estamos escalando el e-commerce, escalamos la propuesta de valor de B2B, ¿vale? Y ahora ya no somos una empresa de ramos, cuando viene fulanito y nos encuentra por Google Ads, ya nos encuentra con empresa de decoración vegetal artificial. Entonces, su enfoque es, Blaine puede hacer cualquier tipo de decoración. Entonces, las demandas ya no vienen desde un punto de vista solo de ramos, sino de, oye, quiero meter decoración en mi negocio, no sé qué, recomiéndame. Podría venir de la vía de suscripción, de la vía de planta artificial o un blend entre los dos, que tuve mucho cliente que quería decoración fija, que eran plantas, y decoración móvil, que era todo el tema de suscripción de ramos. Y a partir de aquí podemos profundizar las rutinas porque a partir de aquí hay una evolución de las dos líneas de negocio brutal hasta el día de hoy. Entonces, para como escalonar, ¿no? Y estructurar. 2021 cerramos como 2020 más o menos con una facturación de $500,000. 2021 abrís, como anecdótico, ¿no? Abrís el e-commerce, ¿no? Un Shopify, ponemos el catálogo que más o menos ya teníamos para la parte de B2B, pero para B2C. ¿Y cuál es la facturación de ese año y cómo se reparte en B2B y en B2C? Lanzamos el 21, hacemos 100, te he dicho 100, estábamos en 120 primer año, segundo año en un punto algo, más o menos se quedó en un 70-30%, 70% B2C, 30% B2B, y estábamos en 1 punto algo millones. Vale, entonces, claro, abrís el e-commerce y el e-commerce el B2C pasa a ser el 70% del negocio, de esa facturación de 1 millón y pico, ¿no? Claro, eso es. Claro, vosotros teníais experiencia a nivel negocio como tal, era muy operativo, teníais una app de estructura. El B2C es un negocio totalmente diferente, puede que incluso racionalmente más simple, porque era tener el stock que ya teníais, entiendo. No, bueno, porque en el e-commerce no vendíamos ramos, solo vendíamos plantas, entonces no teníamos ese producto. ¿Por qué razón? Porque el negocio de ramos era sólido, funcionaba y solo lo queríamos para deco B2B, sino ¿qué sentido tiene que hagamos un e-commerce con el mismo producto en el que el cliente nos lo puede comprar
y ya está, ¿no? El servicio era, los ramos nadie los tiene, son muy bonitos y solo los tenemos nosotros, y esto te obliga a hacer una suscripción. Y puedes comprar plantas para complementar esa decoración, con el objetivo de que tú puedes comprar decoración fija, que es planta, no te la puedo cambiar desde un punto de vista operacional, es muy complejo, y el ramo es una decoración móvil que es más intercambiable, por así decirlo, para tus clientes y que puedan ver que tu decoración se va moviendo. Ese era el objetivo. Entonces, al abrir el e-commerce y operarlo, el 70% de la facturación, las ventas son en las plantas artificiales. Exacto. Sí. Que estas ventas entiendo que entran por Google Ads principalmente. Sí, ahí hacíamos Google, Facebook principalmente. Ahí hacemos eso. Vale. Ahora entraremos en el go-to-market ya de este año. Y en el apartado de B2B, ese 30%, hemos hablado también de Facebook Ads, pero hemos hablado de 22 personas. ¿Hay un equipo comercial? Sí, o sea, a partir de ahí, bueno, ahora es 22 somos ahora, la evolución de la compañía ahí éramos menos, pero había un equipo comercial que era yo primero y luego a partir de ahí evolucionábamos en el pitch. Ya te digo, eran un pitch de 7 minutos en el que explicábamos el servicio, cómo funcionaba, que quedaba súper claro, y en el mismo momento lo que queríamos era cerrar esa venta. O sea, en el mismo segundo, dame la tarjeta, no te voy a cobrar nada, ya tengo la base de datos, pero a los 7 días me tienes que decir algo si no te cobro el ramo. Vale, no. Clave este punto del free trial, ¿no? Para después, cuando una vez ya tienes la planta allí, ¿de qué fees estamos hablando mensuales? 25, 35, 55 por ramo. Luego sí que evolucionó mucho el tipo de cliente y al final teníamos clientes de 20, 30 ramos, que pueden ser hoteles, etcétera. Pero teníamos de todo tipo de tier de cliente. No, es muy interesante este modelo que lo hemos hablado al principio de refilón, ¿no? Pero modelos donde, en tu caso un pelín diferente, ¿no? Pero modelos que empiezan como retailers, como puede ser pues la venta de escritorios para oficinas, y que después, por ende, como creas una marca para B2C, te viene el B2B de, ostras, pues diseñadores de interiores o constructoras, etcétera. Exacto. Que sería la otra vía, ¿no? En vuestro caso es diferente. Empezáis por el B2B con una hipótesis, ¿no? Lo que tú comentabas. Ostras, nosotros damos un servicio que es que cada mes, a cambio de un pago recurrente, pues tengas un diseño a través de las FODs diferente, ¿no? Y que, bueno, que tú dices, ¿no? Que a nivel operacional es muy interesante porque con el mismo stock puedes como ir incluso capitalizando más clientes. No, muy guay, muy inteligente por vuestro lado, muy interesante, no lo conocía. Y por lo que estás diciendo, después, 2021, abrís el e-commerce, el Shopify, catálogo de plantas que ya abristeis en el 20 y capitalizáis un 70% de los ingresos de la empresa, que esto entiendo que es uno de los puntos de crecimiento, ¿no? De lo que decíamos de la evolución de la facturación. Exacto, sí, o sea, nosotros lo que queríamos era ahí era validar el mercado, y ahí validamos mercado. El producto no era el mejor del... Que lo validasteis bien. Sí, el objetivo no era optimizar un mercado, era poco rentable o nada rentable sabía. Lo que queríamos era validar muy bien ese mercado porque la oportunidad que venía después era muy bestia. Entonces, era un paso que teníamos que dar, y a partir de ahí fue cuando entendimos que era una oportunidad brutal, que era ser category clear de todo el mercado de flor y planta artificial, ¿no? Entonces ahí empezamos a estructurar el paso de compañía en el que estamos ahora, que es un e-commerce para particulares, ¿vale? En el que hay desde ramos a plantas artificiales, y luego toda la parte de nuestro servicio de decoración B2B, que hemos pasado para que te hagas la idea, de hace años empezamos con los ramos, ahora hacemos hoteles enteros con jardines verticales, paredes, hacemos hospitales, hacemos restaurantes, hacemos clínicas, hacemos de todo, ¿no? Entonces tenemos un negocio que nos llaman y nos dicen, quiero decorar, dime cómo puedo decorar, y me lo decoras con vegetación artificial. Y luego el e-commerce en 14 países para particulares, que tenemos producto muy optimizado, que es rentable, ambas líneas son rentables, para escalar toda esta vegetación artificial. Detalle importante, hacemos producto propio. Fabricamos nuestro producto propio, y esto nos ha permitido desmarcarnos muchísimo de la competencia, aportando mucho valor al cliente final. Cuando dices fabricamos, vamos a entrar en el tema de la fabricación y del producto. No he querido entrar al principio porque entiendo que, como todos, ¿no? Al principio, cuando estás desarrollando un producto, pues haces lo que puedes un poco, ¿no? Y después, cuando ya tienes un volumen, pues obviamente entras en la operativa. ¿En qué consiste? ¿Tenéis una nave donde compráis materia prima? ¿Cómo lo...? No teníamos nada, y lo que, como te dije, ¿no? La última fase es, entendemos que el mercado es grande, y lo que decimos es, tenemos conocimiento de todo el mercado ahora, ya no solo de ramos, y de la demanda, ¿no? Entonces lo que decimos es, vemos un claro problema, que era que el producto que había era caro y malo.
Entonces, con estos principios lo que decimos es vamos a verticalizar todo nuestro canal de producción. Entonces, lo que decimos es, en vez de comprar lo mismo que están comprando otros a otros proveedores, vamos a crear nuestro propio producto con la propia información que tenemos del cliente, mejorando el precio y mejorando la calidad, ya que nos saltamos muchas cadenas de intermediación. Entonces, al final tenemos diferentes partes a nivel mundial que compramos materia prima, desde toda la parte de hojas, etcétera, y luego tenemos una segunda parte de materia prima, es troncos y cañas. Nuestros troncos y cañas para hacer los árboles son naturales, entonces integramos producto natural como es la caña y el árbol con hoja artificial, dando un resultado final para el cliente final de un producto mucho más premium que lo que puede ser todo un producto artificial que se ve muy plástico, ¿no? En los que vemos del mercado, ¿no? Entonces, con esa integración vertical mejoramos mucho la estructura de costes, la estructura de venta, precio final para cliente, y hacemos un salto bestial en la percepción del cliente final de que no había encontrado nunca una propuesta tan clara o enfocada como si fuera un producto natural. Vale, es muy interesante vuestra historia por el tema de la verticalización, ya que hay muchos e-commerce que puede que nos estén escuchando y han empezado como vuestra casuística, incluso han empezado con un modelo de dropshipping, después han comprado producto a diferentes proveedores y después una vez han conocido y han entendido qué productos funcionan, han empezado a ir a buscar fabricantes y en fase ya me lo gestiono en casa. No es para nada obvio ni fácil de ejecutar. Entonces, a nivel de evolución del proyecto, entendemos, ¿no? 2019, B2B, lo que comentabas, ¿no? Pues diseñáis más o menos los productos con algunos proveedores, tal, montáis el producto. 2020 lo seguís escalando. También supongo que a nivel de la pandemia los negocios empiezan también a abrirse un pelín más, eso también ayuda. Llegáis a esta facturación de $500,000. 2021 veis claro la apertura de un Shopify con el catálogo de plantas que ya decidisteis abrir en el año anterior. Más o menos, pero también para... Sí, más o menos. Esto os permite también abrir el e-commerce, escalar las ventas a superiores a 1 millón de euros, que aquí ya tienes una capacidad de, o sea, a nivel de financiación que ahora entraremos también. En ese momento que ya estáis en esto de 2021 de cara a 2022, es cuando empezáis realmente. Vamos a montar una fábrica. Porque ¿con qué capital? O sea, ahí hemos metido un poco, pero entendemos que hemos de verticalizar y empezar a industrializar, para que te hagas una idea, toda la cadena, cuando vemos que hay un volumen relevante de peticiones en B2B Deco y el e-commerce no para de crecer. Entonces es ahí cuando decimos, aquí no podemos seguir con producto, nosotros le llamamos siempre interno, producto estándar, ¿no? Que puedes encontrar en cualquier lado, tenemos que sacar. Tenemos la marca, tenemos el mercado, necesitamos el producto. Entonces, es ahí cuando entendemos la importancia del producto y que estamos en un sector en el que viene muy penalizado desde un punto de vista de prejuicio de que no hay producto de calidad. Entonces, nosotros lo que queríamos era generar un producto de calidad. Y para ello implicaba arremangarte y empezar a contratar equipo técnico de pasajismo, más floristas de los que teníamos, estructurar una nave y empezar a entrar en operaciones de fabricación, de ensamblaje aquí en España, que eran mucho más complicadas de lo que nos pensábamos en el inicio. Sí, eso, la imaginación siempre te lo simplifica y cuando empiezas a hacer, las cosas se rompen, ¿no? Todo este capo, la fábrica, sobredimensionarte a nivel de equipo, línea de producción, ¿cómo aprendéis a hacer esto? ¿Y el capital? ¿Utilizáis capital propio generado por esos primeros años o levantáis capital? Levantamos capital. O sea, lo que yo creo que entendieron muy bien y sabíamos trasladar a todo el equipo de inversores que teníamos en ese momento era la oportunidad que tenemos ahora es pequeña en comparación con lo que podemos construir. Para llegar a donde queremos, necesitamos construir una estructura base fundamental que nos permita escalar a saltos muy bestias. Entonces, para ello, necesitamos pasar por la parte de B2B que teníamos, luego B2C, y luego integrar los dos modelos con producto propio y distribuirlos por el canal de particulares y de decoración, ¿no? Con el mismo producto era muy fácil escalar muy rápido la compañía. Teníamos el mismo producto y le dábamos una forma diferente en servicios de Deco B2B o en la parte de e-commerce. Entonces es ahí cuando entendemos que valía la pena la inversión. Entonces montamos pues lo que es fábrica, centro logístico, primero pequeño y luego vamos evolucionando a ganar dimensión pues cada año. Fantástico. Veo que, bueno, como comentábamos, ¿no? Que teníamos un ratillo, ahí cuarto tienes que marcharte, le meteremos caña. Entonces, vamos a poner contexto, ¿no? 2024 actualmente, ¿cómo está el proyecto? Distribución de la facturación y también visión a 2025, 2026 y ¿por qué no a 5 años, 2030? ¿Cómo? Ahora el proyecto está en el que Blaine puede cubrir cualquier demanda de decoración vegetal artificial, que era nuestra paso hace 2 años, ¿no? Era llegar a este punto en el que nos apoyamos, nos apalancamos en producto propio, que le damos... Tenemos un equipo de diseñadores y de herramienta de software que hemos desarrollado para que cualquier cliente de B2B
pueda comprarnos, solicitarnos una decoración y nosotros montamos todo el proyecto en toda España, en cualquier tienda o espacio que nos lo requiera. Entonces hacemos fabricación, diseño y montaje con un proceso digital mucho más rápido que lo que es habitual. Y luego tenemos el e-commerce, que lo hacemos, que vendemos en 14 países, y esto nos permite ser la marca líder en todo el tema de decoración vegetal artificial, y que para nosotros era un reto escalar este tipo de negocio, que ahora hemos llegado y ya estamos únicamente ganando magnitud en cada una de las líneas de negocio. Son funnels diferentes y servicios diferentes, pero con un mismo producto. Somos especialistas ahora tanto para B2B como para B2C. Entonces, actualmente, ¿no? 2024, una facturación cercana a 2 millones y pico a nivel de crecimiento. ¿Cómo se reparten esta facturación a nivel de B2B y B2C? 2023 es 2.4, aproximadamente 60-40 aproximadamente, ¿vale? En e-commerce 60, B2B 40, Vale. Y ahora queremos dar el salto este año. Al final tenemos toda la estructura preparada para multiplicar por 2,5 la facturación del 2023, tener una facturación de 50% en decoración y 50% en e-commerce. Cuando digo decoración, es decoración B2B. Al final tenemos mucho cliente recurrente de decoración de negocios y tenemos muchos contratos cerrados con bastantes empresas grandes que abren cadenas de restauración y demás, y es que tener una perceptibilidad de la facturación por la parte de B2B muy rápida. Claro, que te permite el que al final es un recurrente mensual, que esto te permite también tener una estabilidad en la facturación y más o menos sabes lo que vas a facturar el siguiente mes, y con eso también te apoyas en el B2C con ese catálogo que ya tienes para ir escalando. Que entiendo que el go-to-market en estos diferentes países lo habéis hecho mediante... Bueno, hablemos ahora sí, ¿no? De go-to-market. ¿Cómo habéis ejecutado, ¿no? Este hipercrecimiento, ¿no? En e-commerce para, primero, validar en el mercado español y después abrir a otros mercados? Para nosotros eran tres patas, más allá de la internacionalización, para nosotros eran tres patas importantes por la casuística del sector en el que estamos, ¿no? Entonces, Google y Facebook Ads para nosotros era fundamental escalar muy rápido eso. Sabíamos que eran canales que eran muy costosos, pero si trabajábamos en paralelo con la captación y la verticalización de producto, teníamos mucho recorrido para escalar rápido en esas plataformas desde un punto de vista con un fin de rentabilidad. Entonces nos apoyamos mucho en esos canales y luego escogemos nuestra tercera pata, que es la de influencers, ¿no? Al final teníamos una labor como compañía que era masificar el mensaje de que había llegado una compañía que realmente era capaz de recrear una planta o ramos artificiales del artificial al natural, ¿no? Entonces, esto era una labor más allá de impactarte con cómpranos, había una labor de terceras personas, influencers, que nos ayudaron muchísimo, ¿no? A crecer. Entonces, ahí nosotros había momentos que trabajamos con unas 350 influencers cada mes, con un mensaje muy claro de, oye, hay una empresa que hace esto, que tiene producto, y esto, la estrategia 360 de estos tres pilares nos permitía crecer muy sostenidamente en términos de capacidad para apoyarnos en una compañía que es rentable. Entonces, a nivel de go-to-market, entiendo que a los inicios, hablando del apartado de e-commerce, Meta, Google Ads a muerte. ¿Qué inversiones enfocabais más o menos al principio y qué inversiones estáis ahora más o menos? Nosotros siempre lo que intentamos es, fijamos un porcentaje que entendemos saludable para poder captar esa venta, ¿no? Entonces, no vamos tanto por canal, sino lo hacemos porque hay muchos programas de atribución y demás. Como ya sabrás, al final sacamos un plan general y destinamos un porcentaje que va en función del país en el que estamos, pero aproximadamente un 25-30% destinamos a marketing para todos los canales y hacemos una distribución con la persona de marketing para que sepa cuál es la manera más eficiente de escalar este negocio en cada uno de los mercados. Entonces, vamos balanceando los pesos por canal. Vale, genial. Bueno, lo que tú dices, al final hacer como un forecast, ¿no? Por Qs. También ya tenéis contexto de unos 3 años. A nivel de e-commerce sí que menos, pero bueno, también tenéis contexto. Y por ende, ejecutar esta inversión ya sea en Meta, en Google Ads, etc. Entiendo que Google Ads os debe funcionar bien la parte de shopping. ¿O aquí hay alguna campaña también como ese display? O sea, el detalle exacto de lo que tenemos no lo sé, porque ya ves que hay mucho más centrado en la parte de B2B, pero te diría que nos funciona. El detalle exacto en concreto de qué canal nos vea mejor es un poco inexplicable, ¿no? Porque al final, si te conocen por Google o te conocen por Facebook y luego la venta viene por Google, es el mayor problema que tenemos. Entonces, nosotros al final lo que hemos decidido es no mirar individualmente, sino optimizar individualmente, pero mirar en global.
Entonces, sabemos que, exacto, o sea, el blended de todo, sabemos que metemos X, sacamos X, que tenemos campos de optimización aquí y aquí y aquí, pero somos más de la imagen de que la labor de una influencer es muy relevante para nosotros, la labor de Facebook es muy relevante y la labor de Google también. Entonces, ¿cómo podemos cohesionar estos tres ángulos para escalar bien la compañía? Para nosotros ese es un poco el foco. Ahora mirando en profundidad vuestro Instagram, también la web, el diseño de la marca, las fotos del producto, todo el layout que tenéis en Insta, ¿esto lo hacéis internamente o Sí, trabajáis con la esto es justo, esto es una de las partes en las que también hemos invertido muchísimo. O sea, no tiene sentido tener un producto bueno, pero que no sabes cómo interpretarlo para el cliente. Entonces, nosotros sabíamos que dentro de la facilidad que suena, ¿no? Para enseñar un e-commerce o lo que fuera de cualquier negocio, pero hay complicaciones internas mucho más altas, ¿no? Y es como te decía, nosotros tenemos que dar a conocer el producto para que tú no dudes del producto que vas a recibir en casa. Entonces, nosotros tenemos un equipo, te puedo decir, tenemos una mini productora en casa que no paramos de generar contenido, intentamos que sea cada vez de mayor calidad para trasladar esta imagen a nuestro consumidor. No, es que esto te iba a decir, es decir, a nivel de diseño, el e-commerce, la ejecución de la foto de producto, después también cómo se visualiza el producto en las instancias. Bueno, el sector de decoración es clave, ¿eh? Y cuando miras grandes players como IKEA, Cake Homes, etcétera, ves que, bueno, vosotros lo utilizáis muy bien. Tenéis foto de producto, foto de ubicación del producto. Eso está muy guay. Y el Insta también lo tenéis muy bien trabajado. También la identidad de marca. ¿Esto lo habéis hecho vosotros internamente? ¿Os habéis pegado a alguna agencia? Sí, tenemos no, todo lo hemos hecho en casa. Al final, yo creo que aquí hay una diferencia importante, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es una silla. Y la silla, no dudas de que te puede gustar más o menos, pero no dudas de la calidad. Te vas a poder sentar y no se va a romper, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, hay una barrera, como te decía, brutal de a ver si me va a llegar algo, es que no me lo creo. Entonces, para nosotros es súper importante todo el plan de contenidos que tenemos, que nosotros hemos aprendido a que no es solo la foto, ¿no? Es un plan general que tenemos de contenidos brutal, que viene desde cómo comunicamos, desde la foto que hacemos, cómo la ubicamos, cuántos impactos tiene el cliente antes de comprar el producto, qué ha visto de ese producto y luego la labor que hace nuestro equipo de comunicación, que es el trasfondo de por qué hacemos todo esto, ¿no? De todo ese pack, lo que nos permite es dar al cliente un concepto final de estos tíos han construido un producto que tiene muy buena pinta. Voy a comprar y voy a probar el producto. Entonces, como sabemos que es un producto que gusta, al final tenemos una ejecución ganadora en esa parte. Es un combo de muchas cosas que llevan al racional del cliente a comprar. Que es muy diferente a si te compras unas bambas, te pueden gustar más o menos, pero no deja de ser unas bambas que no dudas de ello. No, 100%. Además que al ser monomarca, que dais vosotros el producto, lo que tú dices, que al final la planta como tal, una vez la tienes, la puedes la puedes ver físicamente, será una historia y por online es otra. ¿Vendéis el canal es puramente online o también vendéis en offline? No hacemos nada offline. Al final decidimos poner el foco en estructurar una compañía de producto y de servicio, entendido como distribuir a B2B y a cliente final, y lo que sabemos hacer muy bien es la parte digital. Somos muy malos en la parte física, le tenemos con mucho respeto a eso porque conocemos muchos negocios que están ahí, pero nosotros no nos podemos meter en más terrenos. O sea, al final yo creo que hay que tener foco y nuestro plan es seguir con toda la parte digital y de momento nos planteamos entrar en el sector retail físico en los próximos años. O sea, creo que tenemos mucho camino que recorrer en optimización para llegar a ser líderes, ¿no? a nivel Europa de B2B y e-commerce. Creo que no podemos levantar el pie en la parte digital. Sí, como muy bien dices, es esto, al hacer foco verticalizándote, haciendo producto propio, es que también se te abren como muchos canales de venta, que incluso podrías, si te lías, poder empezar a vender como marca blanca, pero es lo que tú dices, ¿no? Al final es entender hacia dónde va el mercado, dónde queréis hacer el foco y, por ende, obviamente, que os genere negocio. Entonces, hemos hablado de la parte de go-to-market del proyecto, en base a todo el contexto que creo que ha quedado muy claro. Y es uno de los proyectos diferentes que hemos dado por el podcast, por vuestra pivotación en un B2B y después abrir la parte de B2C y lo que ha compuesto a nivel de facturación, ¿no? Y también aprendizajes, que supongo que también a nivel de marca os ha hecho tener lo mismo la marca en un B2C que la marca en un B2B. Y esto es muy importante para nosotros, o sea, nos permite, hay muchas compañías que lo que dicen es, oye, o uno u otro, no, para nosotros no es o uno u otro, es los dos a la vez.
¿Por qué? Porque la sinergia que generan estos dos modelos es brutal en términos de volumen y en términos de marca. El que está trabajando en una empresa que le recibe una decoración de Blaine es susceptible de luego coger y comprar en Blaine y viceversa. Entonces, lo que queremos generar no es un e-commerce, es la marca de decoración vegetal líder en cualquier disciplina. Esto es lo típico que cuando, como en vuestro caso, que tampoco hemos entrado en profundidad, pero porque tampoco creo que sea el podcast, ¿no? Pero a nivel de inversión, ¿no? Que cuando vas a hablar con inversores te pueden decir si eres tu cliente, ¿no? El B2C o el B2B. Pero es lo que yo creo, yo estoy en tu barco, digamos, de, ostras, verticalización, tenemos un buen producto, tenemos capacidad para ejecutar en online y lo hemos demostrado mediante la adopción en facturación. Y el B2B, si tienes un buen producto y das un buen servicio, es otra tipología de marketing, ¿no? O go-to-market es comerciales, ¿no? Picar puertas. Si entras en un big player que tiene muchas tiendas o una empresa de varios restaurantes, pues te da mucha capitalidad. Genial, pues, ostras, Óscar, creo que hemos tocado con todas las patas. Como sé que tenemos el tiempo justo, quiero ir a la parte de inspiración y, hostia, ¿por qué te lías, no? A montar todo esto. ¿Qué libros, podcasts, películas nos podrías recomendar? Y claro, si queréis montar un proyecto parecido, un e-commerce o un B2B de producto, a ti te ha ayudado a enfocarte. Pues mira, ¿por qué me lío? Pues yo creo que muy bien, no lo sé. O sea, me lío continuamente, al final te lías con todo. Yo creo que hay una labor aquí de lo que te nace, ¿no? Y a nosotros, a los tres fundadores, lo que nos nace es construir cosas que vemos ineficientes y mejorarlas, ¿no? Entonces, cada vez tenemos como 1000 retos dentro de nuestra compañía para mejorar. Entonces, es más una forma de vida, yo creo, y eso es lo que nos hace el motor de no parar, ¿no? Inspiración, al final yo soy muy friki de ver un poco todo, ¿no? Desde la parte de go-to-market, como tú hablas. No lo miro tanto en e-commerce o no e-commerce, sino más en general, go-to-market, negocios. Yo creo que me gusta mucho la lectura, no tan técnica, más de constancia. Y creo que hay libros que me han ido muy bien, como es Hábitos Atómicos, creo que es un libro súper recomendable. O sea, yo creo que a día de hoy hay muchas marcas y yo creo que llegar a evolucionar un negocio requiere de constancia y de creerte mucho tu camino, porque hay muchos momentos en los que tu camino se puede poner en duda, incluso tú mismo puedes poner en duda. Entonces, al final, seguir un camino y ser fiel a ese camino yo creo que es fundamental. Y entonces yo creo que educarte en paralelo en tu forma de ser o tu forma de ejecutar creo que es clave. Yo creo que tú has tenido muchos ejemplos de empresas porque sigo tu podcast, que no es tanto el producto, sino es la ejecución, ¿no? Yo creo que es el 80% es la ejecución. Entonces, mantenerte con conocimiento para ejecutar correctamente o intentar ejecutar de la mejor manera posible, creo que eso para mí ha sido fundamental. Entonces, hay varios libros, como te decía, pues Hábitos Atómicos, uno que destaco muy bueno. Luego, podcast, pues el vuestro lo escucho mucho, desde un punto de vista de full e-commerce, creo que al final estáis muy centrados en la parte de e-commerce y es muy relevante en las empresas que traéis aquí, que lo hacen brutal. También lo escucho porque creo que tiene una visión mucho más generalizada, que yo creo que muchas empresas también lo siguen. Y luego consumo bastante contenido digital de YouTube random, o sea, de entrevistas a cualquier tipo de empresa. No voy tanto a startups, sino yo creo que al final es un común, que es empresa, persona y cómo ejecuta, ¿no? Y eso es un poco lo que yo intento buscar siempre. Por el libro lo dejaremos en los comentarios, un muy buen libro, 100% recomendable. Y aquí lo que también decías, ¿no? Constancia, foco, resiliencia, ostras, las ideas son muy buenas, pero después se tienen que hacer realidad. Y a nivel de podcast, 100%, ni que son muy... lo sé, creo que ya todas las personas que escuchamos también este podcast, y de ahí se aprende un montón. E-commerce que te gusten del sector, que digas, hostia, este está bien, muy recomendable. Bueno, que me gusten por producto o por cómo lo han hecho. Hay millones, ¿no? Yo creo que Sí. hay muchos e-commerce que van súper bien. Tropic Field, desde la parte de producto, lo hacen brutalmente bien. O sea, yo creo que el concepto de vídeo, cómo integrar la foto, cómo dan lugar y cómo te hacen realmente el concepto de aspiracionalidad, de poder ser ese tío que quiere llevar esa mochila súper bien. Trading y Deport Village desde un punto de vista de multicategoría, multiproducto brutal, la gestión eficiente de llegada, como hemos estado en los almacenes de centro logístico de Deport, y es alucinante lo bien distribuido que lo tienen, ¿no? Al final entienden muy bien que ellos al final son una empresa de distribución, como el que dice, porque el paquete va, es un Amazon en concreto de deporte. Yo creo que son e-commerce que funcionan muy bien. Y luego destaco Plátano Melón, porque creo que Plátano Melón tiene un reto brutal por el producto que vende, hiper complejo, hiper limitado, y creo que es bestial cómo han sabido darle la vuelta a un sector tan tabú. Creo que están en 2 países y creo que tiene un reto brutal, ya por el componente del producto que tienen. Aquí has dado 2 claves, ¿no? 2 proyectos, Tropic Field y Plátano Melón, que a nivel de media company
y después monetización a través de la venta de producto y los servicios derivados, que esto podría ser un mundo, lo están haciendo muy muy bien. Y Tepor Village, que son dos proyectos muy operativos que incluso en tu parte de B2B ahí hay muchos aprendizajes, y en la parte también de B2C, de tu casuística, también todo el diseño como está ejecutando y bajando con Influx está muy bien ejecutado. Genial, pues no me esperaba esta sección de B2B, este pivot, porque no conocía la historia, entonces me ha sorprendido mucho. Felicitarte porque hablábamos del foco, pero no es tan obvio decir, vale, mi negocio está, o mi medio millón está en B2B, y ahora me lío y abro un Shopify y empiezo a hacer pedidos más pequeños, o sea, otra operativa, y que os haya salido bien. O sea, tiene mucho mérito, y creo que también da para reflexionar para otros e-commerce que están en B2B, si podrían plantear poner la patita en el B2C, ¿no? Y viceversa. Entonces, dicho esto, por mi lado ya estaría. No sé si quieres aportar alguna cosilla más o algo que se No, me... es un poco lo que te decía. Yo creo que ya no tenemos que pensar tanto en B2C como B2B, sino en la demanda, el producto, y hay muchas cosas que si nos damos cuenta que integradas funcionan muy bien. Entonces entras en economías de escala brutales que te van creciendo por diferentes caminos y que funcionan muy bien. Nosotros también vendemos en Marketplace. Podríamos hablar mil horas, pero hay muchos canales que funcionan muy bien y no hay que cerrarse a ellos. Es que es esto. Justo ayer tenía una conversación con un compañero del tema de las marcas nativas digitales, que somos un pelín, o coincidíamos, ¿no? Que somos un pelín escépticos, que es coherente empezar obviamente como marca nativa digital con un Shopify, distribuir tu marca a través de redes, pero una vez ya estás establecido y en vuestro caso de cajón, ¿no? Que ya incluso hacéis producto, lo importante es vender y de una forma estructurada. Entonces, muy interesante en vuestro caso. Creo que tenéis un montón de recorrido y muy interesante y muchos aprendizajes. Entonces, por mi lado, agradecerte que hayas venido al podcast, que hayas compartido tu historia y nada, con la persona que nos está escuchando, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo, chao. Pues vamos a la sección escondida y que todo es muy bonito. Hostia, habéis arrancado un proyecto B2B, habéis pivotado, arrancasteis en plena pandemia, tú dejaste tu trabajo. ¿Qué retos profesionales te han surgido y aprendizajes? Yo creo que millones y cada semana, ¿no? Pero si tengo que destacar uno, equipo. Yo creo que equipo es el cajón de Aquiles de cualquier empresa. Y hablo en concreto de nuestro caso. Creo que con el paso de los años le hemos dado una importancia cada vez más de la importancia de tener un equipo ya no solo competitivo y que sea muy bueno en lo que hace, sino unido, ¿no? En la coordinación de equipos que realmente se sepan integrar entre sí, que nos centramos mucho en buscar el mayor crack en X cosa y te das cuenta que a veces reduciendo un poco de aptitudes y apostando por actitudes, la sinergia que se genera es brutal y la rapidez de crecimiento es increíble, ¿no? Creo que esto lo entendimos muy tarde, continuamente estamos mejorando en toda esta materia. Dos, hacíamos alguna reflexión antes, ¿no? Que era, de lejos, los elefantes se ven muy pequeñitos y todo es como muy fácil, pero cuando el elefante lo tienes delante es enorme y no sabes por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hemos aprendido es a darle la importancia a las cosas y el tiempo que requiere. Éramos muy de hacer, de ejecución rápido, y ahora creo que las cosas ya no son tan rápidas y vale cualquier cosa. Un product market fit chapucero. Entonces, para nosotros ahora, cuando sacamos algo, varios equipos lo evalúan, hacemos varias pruebas, porque creo que hacer las cosas bien y con el tiempo que requiere es fundamental. Y te diría un tercer learning es 100% tener un plan de ruta y seguirlo. Lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que si planificas bien algo, que luego se te va a estropear, pero si planificas bien algo con unos objetivos finales y trabajas en cómo llegar a ese objetivo, vas construyendo una pirámide de acciones que luego, no sabes cuándo, tendrás un resultado. Entonces, para mí yo creo que ir articulando un macro plan y no desde un punto de vista soñador, sino bastante realista, te puede ayudar muchísimo a realmente llegar a tu punta de la montaña a la que querías, ¿no? Y sobre este punto que estás comentando, hay un libro que hace 2 o 3 meses que lo leí por un podcast, que es Start at the End, que habla de esto, lo que tú acabas de decir. Obviamente los planes no se cumplen a la perfección porque siempre hay piedras en el camino, pero es muy sano el construir desde arriba y decir, vale, ¿cómo veo yo, pues en nuestro caso, la visibilidad en 2025, 2030 y construir en consecuencia, porque cuando incluso no lo cumples, sabes el por qué no lo cumples, ¿no? Eso es, esa es la clave para no centrarnos o sea, no solo enfocarnos en el objetivo final, hemos de facturar esto, tal, porque sí, porque al final todo tiene poco sentido, sino, ¿no? Si empiezas a no llegar, te frustras, empiezan los problemas.
Y no, nosotros nos fijamos la meta, pero para nosotros lo importante es el camino, ¿no? Es decir, ¿qué caminos tenemos? Este no está funcionando, vamos a abrir otros caminos, llegaremos. Pero hay que buscar el camino y disfrutar el camino y tomártelo desde un punto de vista de experiencia. O sea, al final no puede estar, desde un punto de vista de agonía, no llego, eres cero productivo. Entonces, para nosotros, cada vez más te digo que estamos súper centrados en el camino y en qué paso estamos dando, lo evaluamos, volvemos para atrás o seguimos para adelante. Para mí eso es, yo creo que esa cultura dentro de la compañía nos ha funcionado súper bien y creo que es algo que destacaría nuestro. Bueno, yo creo que has dado 3 puntos clave, ¿no? Equipo, y más ahora que sois 22, y todo lo que compone escalar y crecer un proyecto que se compone de talento, ejecutar al detalle, y a lo largo del podcast lo has dicho, ¿no? La idea está muy bien, pero es que el 90%, 99% es ejecución. David Martin de Trading es como también de sus frases, ¿no? De todo es ejecución, y lo que también comentamos, nuestra ejecución tiene que ir ligada a un plan, que no estarás todo el día ahí cortando en el bosque, ¿no? Y no sacarás la cabecita para ver hacia dónde estás yendo. Y creo que es muy sano. Entonces, aprendizajes muy chulos. Agradecerte un montón ahora sí tu ratito, Oscar. Y lo dicho, quien quiera contactar contigo, no sé si por LinkedIn o... Sí, por LinkedIn, sin ningún tipo de problema, encantado de poder dar mi opinión y ayudarles en lo que consideren. Gracias a ti por seleccionarnos para dar a conocer el proyecto y explicarte nuestra historia. Felicidades porque creo que lo hacéis súper bien, tanto vuestra marca como el podcast. Y encantado de seguir hablando y escalando este sector de startups, negocios y demás. Pues no, al contrario. Yo lo que digo siempre, estamos buscando proyectos como el vuestro, ¿no? Que en poco tiempo han escalado muy rápido, que, joder, que es anecdótico entender algunas píldoras y sacar algunos aprendizajes, y ahora no va de tirarnos flores entre nosotros, ¿no? Sino de que es la verdad, es decir, entre todos se aprenden. Yo hoy me ha sorprendido un montón la historia y te lo digo sinceramente, no me lo esperaba. Así que felicitaros y lo dicho, que tenemos curro que hacer, tú tienes otra reunión, disfruto un montón el rato y vamos hablando. Un abrazo. Genial. Chao, chao, chao.